Me casé con Raymond hace 4 años, en parte porque era el hijo de mi ex jefe. Nuestra vida juntos ha sido generalmente feliz, aunque aún no hemos formado una familia. Raymond está dedicado a su trabajo y suele estar fuera, dejándome enfrentar momentos de soledad. Sin embargo, siempre se esfuerza por compensarlo pasando tiempo de calidad juntos en sus días libres. Nuestra introducción fue a través de mi padre, y no pasó mucho tiempo antes de que Raymond sugiriera que asumiera el papel de esposa ama de casa. Este arreglo me permitió explorar mis intereses libremente. Comencé a coser y tejer, forjando amistades con nuestros vecinos e incluso desarrollé una rutina de ejercicios. Cada invierno, le regalaba a Raymond bufandas y guantes hechos a mano. Mis primeras creaciones eran un poco toscas, pero mejoré con cada año que pasaba. Sus comentarios de aprecio alimentaron aún más mi pasión por la artesanía. A menudo sueño con el día en que podamos coser juntos como familia. Una vez compartí esta visión con Raymond, y él sonrió cálidamente, entreteniendo la idea de unirse a mí en ese futuro. Para un observador externo, nuestra vida podría parecer privilegiada. Gracias al sustancial ingreso de Raymond, siempre me he asegurado de apoyarlo, administrar nuestro hogar y apreciar nuestro tiempo juntos en sus días libres. Imaginé un futuro tranquilo y feliz con mi esposo amoroso y, con suerte, hijos. Sin embargo, hace aproximadamente 3 años, todo cambió. Un día, mientras esperaba a que Raymond regresara a casa del trabajo, de repente me sentí mareada y colapsé. Él volvió corriendo, justo a tiempo para llevarme al hospital. Mientras yacía vulnerable en la cama del hospital, Raymond, sonriendo de una manera que me sorprendió, confesó: «Solo me casé contigo porque eres la hija del jefe». Miré las bufandas y guantes que había hecho para él, despreciadamente tirados a un lado. Sus palabras insensibles encendieron un fuerte deseo de confrontarlo, demostrarle que estaba equivocado si pensaba que podía menospreciar mi valor. A pesar del dolor que causó su confesión, una sonrisa irónica se dibujó en mi rostro al pensar que eventualmente reconocerá mi verdadero valor. Soy Ashley Carroll, y esta revelación fue un duro despertar sobre lo que creía que era un matrimonio amoroso. Cuando abrí los ojos, me di cuenta de que estaba en una cama de hospital. A partir de fragmentos de conversación entre Raymond y los doctores, supe que mi condición era grave y probablemente sería un problema que tendría que manejar de por vida. Aunque no era inmediatamente amenazante, el riesgo de recaída significaba que tendría que quedarme en el hospital un tiempo. Durante una de sus visitas, Raymond sostuvo mi mano con ternura e intentó tranquilizarme. «Parece que estarás aquí un tiempo, pero no te preocupes, haré tiempo para visitarte, y superaremos esto juntos». Su presencia alivió mi ansiedad, y aunque no tenía una razón sólida para creer que todo estaría bien, el consuelo de tenerlo a mi lado me hizo sentir un atisbo de esperanza. Fiel a su palabra, Raymond me visitó casi todos los días, preguntaba sobre mi día y, al notar mi aburrimiento con la rutina del hospital, trajo mis herramientas de costura favoritas. Pasábamos el tiempo juntos cosiendo y charlando sobre las pequeñas cosas de la vida. Enseñar a mi torpe esposo a coser se convirtió en un punto culminante de mis días, permitiéndome olvidar la monotonía de la vida en el hospital, aunque solo fuera por un momento. Esta rutina continuó durante aproximadamente 1 año. Le tejí una bufanda como parte de nuestra tradición anual, pero después de eso, sus visitas se volvieron esporádicas. Al principio, asumí que solo estaba ocupado con el trabajo. Me mantuve ocupada con la costura, planeando sorprenderlo con un par de guantes que estaba haciendo para su próxima visita. Los doctores habían mencionado que podría ser dada de alta a finales del año, así que vertí todas mis emociones en esos guantes, esperando acortar la distancia que había comenzado a crecer entre nosotros. Sin embargo, cuando Raymond finalmente me visitó después de una larga ausencia, su reacción fue escalofriante. Miró fríamente los guantes que le ofrecí y comentó: «¿Todavía estás haciendo esto? Honestamente, es un fastidio ahora». Luego, sin un rastro de remordimiento, me entregó la bufanda sin usar que había tejido con tanto esmero el año pasado, junto con los papeles del divorcio. Estaba atónita, mirando en blanco mientras la realidad de la situación se hundía en mí. La bufanda, impoluta y tan nueva como el día que se la regalé, y sus duras palabras significaban un doloroso final para lo que alguna vez creí que era una asociación de apoyo. «¿Realmente han pasado 3 años desde tu hospitalización?», preguntó de manera casual. «Escuché que pronto te darán de alta». Su indiferencia me golpeó profundamente, desestimando todo lo que había atesorado e invertido mi amor. «Pero no puedo seguir cuidándote», declaró Raymond sin rodeos, empujando los papeles del divorcio hacia mí. Lo miré aturdida, mientras el peso de sus palabras se asentaba sobre mí. Su firma ya estaba en los documentos, una clara indicación de su resolución. Había sentido que esto podría pasar.
especialmente después de que sus visitas se volvieron infrecuentes. En un intento de calmar mis miedos, me había convencido de que simplemente estaba abrumado con el trabajo. Sin embargo, el Raymond cariñoso que conocía habría mantenido informado, sin importar su horario. Mientras estaba allí, esperando mi reacción, encontré la fuerza para preguntarle con calma por qué quería el divorcio. No era desesperación por aferrarme a él, más bien, sentí una aceptación resignada, como si mi mente se estuviera preparando para este momento. Si el Raymond gentil que una vez amé creía que un divorcio era necesario, quizás tenía razón. Sin embargo, una parte de mí estaba confundida. Él había prometido que enfrentaríamos estos desafíos juntos. Su respuesta fue dura y despectiva. ¿No es obvio? Desde que me casé contigo, no he tenido más que problemas. Estoy harto de las bufandas y guantes que me regalas cada año. Solo me casé contigo porque eres la hija del jefe. ¿Cómo se espera que lidie con tu enfermedad además de todo lo demás? Se rió burlonamente, dejando claro que consideraba mis gestos afectuosos como triviales y mi enfermedad como una molestia. Mientras hablaba, mi mirada cayó sobre una bufanda elegante y de alta gama que llevaba alrededor del cuello, una que no reconocía y que seguramente no le había regalado. Era muy superior a cualquier cosa que hubiera hecho. La realización me golpeó con fuerza. Parecía que nunca había apreciado realmente ninguno de mis regalos hechos a mano, quizás encontrándolos irritantes desde el principio. En cada discusión sobre la felicidad, el amor o la soledad que habíamos compartido, me di cuenta de que Raymond probablemente me había visto como ingenua por atesorar estos ideales. ¿Quién puede usar una bufanda hecha a mano sin sentirse avergonzado hoy en día? Recibir cosas así es un fastidio, continuó, sus palabras cortando el aire como un cuchillo. Mirando de nuevo los papeles del divorcio, sentí una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza porque el hombre que una vez amé había cambiado tanto, y alivio porque, al menos ahora, entendía la verdad de sus sentimientos. La claridad era dolorosa pero necesaria. Mi hospitalización había marcado un cambio significativo en mi relación con Raymond, aunque en ese momento no era consciente de los motivos subyacentes. Después de que mi padre se retiró de la empresa donde trabajaba Raymond, ya no había necesidad de que él mantuviera la apariencia de un esposo solidario. En el pasado, parecía genuinamente preocupado, visitándome entre compromisos laborales, pero ahora me di cuenta de que esas visitas eran más por apariencia. Probablemente estaban orquestadas en su lugar de trabajo para retratarlo como un esposo devoto que equilibraba sus responsabilidades profesionales con el cuidado de su esposa enferma. Esta narrativa le había servido bien, mejorando su imagen entre colegas que lo veían como trabajador y compasivo. Había cultivado esta fachada a su favor, algo que solo llegué a comprender en retrospectiva. Durante una conversación especialmente sincera, Raymond admitió que hablar sobre mi enfermedad en el trabajo le había ganado simpatía y elogios. Hizo las cosas más fáciles en el trabajo, confesó, su tono desprovisto de remordimientos. Si me quedaba tarde, se veía como diligencia. Si alguna vez necesitaba un descanso, todo lo que tenía que hacer era mencionar a mi esposa enferma. Él incluso insinuó que mi enfermedad había ayudado inadvertidamente a asegurar su ascenso. Son todos unos idiotas, pero tengo que agradecerte tu enfermedad por eso, dijo con una sonrisa fría. Esta revelación me aplastó. El hombre que había amado era irreconocible, revelando un egoísmo que no podría haber imaginado. Al concluir nuestra conversación, le entregué los papeles del divorcio firmados con un simple adiós. Bueno, si puedo ayudar en algo, eso es bueno. Probablemente no nos volveremos a ver, así que cuídate. Él tomó los papeles y se fue rápidamente, sin mostrar más interés. El divorcio fue un asunto silencioso, y en la soledad que siguió, lloré. Eventualmente, me dieron de alta del hospital y regresé a vivir con mis padres. Mi padre estaba furioso al enterarse de la magnitud del comportamiento de Raymond. Nunca pensé que fuera ese tipo de persona, exclamó. Sin embargo, para entonces, había encontrado un sentido de desapego y calma. Lo tranquilicé, expresando mi deseo de mudarme de nuevo a casa después de solucionar los asuntos en la casa que había compartido con Raymond. Mis padres me apoyaron, animándome a hacer lo que me hiciera feliz. Decidí vivir con ellos por el momento, pero antes de mudarme por completo, planeaba una última visita a la casa para recoger mis cosas y cerrar ese capítulo de mi vida de una vez por todas. Después de mi alta, regresé a la casa donde una vez había vivido con mi esposo. Sin embargo, al llegar, me enfrenté a un problema inesperado. La cerradura de la puerta principal estaba fallando. Perplejos, mis padres y yo decidimos tocar el timbre, solo para ser recibidos por un extraño. Confundida, pregunté sobre su presencia, y él nos informó que había comprado la casa hace unos meses y que ahora vivía allí con su familia.
Esta revelación solo intensificó la ira de mis padres, pero decidí no perturbar a la nueva familia y me alejé en silencio. Aún así, necesitaba respuestas, así que llamé de inmediato a Raymond. Él confirmó con despreocupación por teléfono: sí, la vendí mientras estabas en el hospital. Estoy quedándome con el dinero de la venta como compensación. Era mi casa desde el principio, así que no tienes de qué quejarte, ¿verdad? Su tono indiferente me dejó suspirando con incredulidad. Ojalá me hubiera informado antes. Según lo que compartió el nuevo propietario, parecía que la casa se había vendido hace bastante tiempo, probablemente hace alrededor de un año, justo cuando cesaron las visitas de mi esposo. Aunque nuestro divorcio se había finalizado con la entrega de los papeles firmados, habíamos acordado discutir la división de bienes y la compensación después de mi alta, planeando reunirnos la semana siguiente. Sin embargo, mi esposo ya había tomado cartas en el asunto, lo cual me inquietó. Le dije por teléfono: no entiendes nada, ¿verdad? Él sonó confundido. ¿A qué te refieres? Respondí: te explicaré con detalle la próxima semana. Y colgué. Volviéndome a mis padres, que mostraban preocupación, le pedí un favor a mi padre. Rápidamente reunió los documentos necesarios para nuestra próxima discusión. A pesar del corto plazo, me tranquilizó: tengo todo preparado, no hay mucho tiempo, pero nos las arreglaremos. Su determinación se alimentaba no solo de un sentido de responsabilidad por haberme presentado a mi esposo, sino también de su ira hacia él. Mientras nos preparábamos para la reunión en nuestra casa familiar, mis padres y yo nos sentamos en una fila frente a mi esposo, quien estaba solo al otro lado. A pesar de la tensión que el divorcio había puesto en nuestra relación, él parecía imperturbable, incluso luciendo una ligera sonrisa burlona. Durante la discusión, insistió: soy la víctima aquí. No tengo intención de exigir demasiado. Las ganancias de la venta de la casa serán suficientes. Su tono sugería que estaba siendo generoso, pero su arrogancia era difícil de pasar por alto. Mientras hablaba, noté que la cara de mi padre se volvía color escarlata de ira. Puse una mano en su brazo para calmarlo, sabiendo que teníamos la ventaja en esta situación. Hay algo importante que necesitamos discutir primero. Comencé. En ese momento, mi padre sacó un documento, revelando que la tierra sobre la que estaba construida la casa le pertenecía a él. Reconozco que la casa estaba efectivamente a tu nombre, le dije a mi esposo. Sin embargo, la tierra debajo pertenece a mi padre. Esta revelación cambió la dinámica de nuestra conversación, dejando claro que aunque mi esposo había vendido la casa, no tenía ningún reclamo sobre la tierra en la que estaba construida. La expresión de mi esposo vaciló al señalar esto, aunque rápidamente enmascaró su sorpresa con un tono despectivo. ¿Y qué? La casa era mía. Nadie tiene derecho a quejarse. ¿Crees que puedes vengarte de mí con eso? Se burló, subestimando claramente la situación. Sí, la casa estaba a tu nombre, reconocí con calma. Probablemente verificaste que no había problemas legales para venderla. Sin embargo, continué, aunque tienes razón legalmente, considera a la familia que la compró. Pueden ser propietarios de la casa, pero no de la tierra en la que se asienta. Si mi padre lo decide, podría exigirles renta, lo que ciertamente llevaría a complicaciones. Hice una pausa por un momento, permitiendo que eso se asimile antes de agregar: por supuesto, ni mi padre ni yo tenemos la intención de exigir renta o desalojarlos. No buscamos crear angustia. Sin embargo, no podemos simplemente renunciar a nuestros derechos sobre la tierra. En cambio, podríamos vender la tierra directamente a la familia, asegurando que tengan propiedad completa. Esto evitaría cualquier posible disputa legal que pudieran enfrentar o que tú pudieras enfrentar de su parte. Los nuevos propietarios, comprensiblemente molestos por esta revelación, se dieron cuenta rápidamente de que cualquier problema derivado de este descuido recaería en última instancia en mi esposo, el vendedor. Expresaron su disposición a tomar acciones legales si era necesario, y pude ver cómo el color se drenaba de su rostro mientras comprendía la gravedad de su error. Preguntó, con la voz temblorosa: ¿qué debería hacer entonces? Con una pequeña sonrisa, respondí: el mejor curso de acción sería que la familia nos comprara la tierra. Esto consolidaría su propiedad tanto de la casa como de la tierra, resolviendo todas las ambigüedades legales actuales. Continué: por supuesto, no estaban al tanto de que necesitaban comprar la tierra. Cuando compraron la casa, probablemente buscarán compensación de tu parte por este gasto inesperado, especialmente dado que el terreno está en una ubicación privilegiada y podría costar más de lo que pagaron por la casa misma. Esta situación puso a mi esposo en una posición difícil, pero era una consecuencia de sus propias decisiones. Al vender la casa sin considerar la propiedad del terreno, había creado un problema complejo no solo para él, sino también para la familia inocente involucrada.
Ahora, enfrentaba las posibles repercusiones financieras de sus acciones, que podrían incluir compensar a los nuevos propietarios por el costo adicional del terreno para rectificar la situación por completo. A pesar de los intentos de Raymond por sortear este lío, sus opciones eran limitadas y financieramente peligrosas. Si elegía renunciar a todos sus activos, se quedaría sin nada, ni un solo centavo a su nombre. Alternativamente, podría intentar recomprar la casa y pagar por el terreno, así como una tarifa de reubicación para la familia que actualmente vivía allí. Esto le devolvería tanto el terreno como la casa, permitiéndole potencialmente volver a venderlas. Sin embargo, dada la magnitud de los costos involucrados, especialmente la tarifa de reubicación, era poco probable que saliera ganando financieramente. Además del tumulto financiero, también estaba el tema de los daños emocionales. Raymond, tus acciones me han causado un gran sufrimiento mental, le dije, mi voz firme y resuelta. Planeo buscar compensación por eso, tenlo en cuenta. Durante nuestro matrimonio, Raymond me había utilizado como un escalón para avanzar en su carrera. Ahora que era consciente de sus manipulaciones, estaba completamente disgustada con sus gestos pasados, que alguna vez creí que eran actos de amor. Tenía la intención de demandar por daños debido al sufrimiento emocional que esto me había causado, aunque probar el sufrimiento emocional en la corte podría ser complicado y la probabilidad de ganar era incierta. Simplemente plantear el asunto era importante, dadas sus circunstancias actuales. Acorralado por opciones cada vez más limitadas, Raymond estaba visiblemente afectado. Para aumentar su desasosiego, mi padre echó más leña al fuego. A pesar de estar jubilado y ya no formar parte de la empresa, aún mantenía conexiones sólidas. He estado en contacto con mis antiguos colegas, mencionó con un toque de satisfacción. Han expresado su desaprobación sobre cómo has tratado a mi hija. Las palabras de mi padre subrayaron la realidad de que la reputación de Raymond en el trabajo se estaba deteriorando. Sus acciones poco éticas ya no eran un secreto. Mientras estábamos sentados uno frente al otro para discutir los términos de la división de bienes y la compensación, permanecí tranquila pero firme. Ahora que entiendes la situación, necesitamos resolver la división de bienes y la compensación, declaré, juntando mis manos y ofreciendo una sonrisa muy diferente de cualquier otra que le había mostrado durante nuestro matrimonio. Esta reflejaba a alguien que recuperaba su poder. Cautivado por mi determinación y el peso de su desesperada situación financiera y social, todo lo que Raymond pudo hacer fue reírse forzadamente, con los ojos llenos de lágrimas. Las negociaciones que siguieron fueron decididamente a mi favor. Resignado a su destino, aceptó los términos, incluyendo pagarme pensión alimenticia. Esta reunión no fue solo una negociación sobre términos financieros, marcó una profunda realización para Raymond. Destacó las consecuencias de sus acciones y señaló el fin de sus tácticas manipulativas. Con cada decisión tomada, sentí un sentido de cierre y empoderamiento, finalmente pasando la página de un capítulo difícil de mi vida. Al final, decidimos que Raymond compraría el terreno donde se encontraba nuestra casa, asegurando que la familia que había comprado nuestro hogar pudiera vivir allí sin complicaciones legales. Les explicamos la situación, y afortunadamente, fueron comprensivos y apreciaron nuestros esfuerzos por rectificar el asunto. Al final, todos los involucrados encontraron una solución que funcionó para ellos, excepto para Raymond. Las discusiones y decisiones posteriores lo dejaron significativamente en números rojos. Para empeorar las cosas, los rumores que mi padre había puesto en marcha comenzaron a afectar su empresa. La percepción que sus colegas tenían de él cambió drásticamente, y su promoción, que alguna vez prometía, fue pospuesta indefinidamente por la alta dirección debido a preocupaciones sobre su integridad y profesionalismo. Eventualmente, estos rumores erosionaron su reputación hasta el punto de que renunció a su puesto. Mientras yo podía atribuir su caída a la karma, era un recordatorio contundente de que las ganancias obtenidas a través de la explotación son precarias y pueden desmoronarse fácilmente. Mientras tanto, volví a vivir con mis padres y comencé a impartir una clase de costura desde su casa. No era un negocio bullicioso, pero era satisfactorio. Mis clases, a las que asistían las esposas y los hijos del vecindario, me proporcionaban un ingreso decente. Aunque alguna vez soñé con enseñar a mis hijos a coser, la vida había tomado un giro diferente. Ahora, encontraba alegría en compartir mis habilidades y mi pasión por la costura con otros en la comunidad. Este nuevo capítulo no solo se trataba de llegar a fin de mes, se trataba de encontrar satisfacción y comunidad al compartir lo que amo, confirmando que la felicidad a veces proviene de los lugares más inesperados.